Bien, vamos a continuar y quedamos en este nombre que Ascunce hace tanta mención en su traducción, así llamada traducción. Cuando vamos a Éxodo 27, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, podemos decir, no tomarás el nombre de Yahweh, como lo traduce él siempre, y podemos usar los nombres que querramos en todo esto, pero hay que entender una cosa. Utilizar un nombre fuera de su lugar, incluso traducir y cambiar un nombre de Dios que podría ser Adonai o podría ser Elohim, o las combinaciones del nombre Jehová o Yahweh que vemos, Jehová Sabaoth, Jehová Jireh, Jehová Maskadeshem y así tantas otras combinaciones que cada una tiene su significado. Usar y cambiar en un lugar donde dice Elohim y poner Jehová, porque a mí me gusta más ese nombre, es tomar en vano el nombre del Señor y es jugar con los nombres de Dios y hacer un sacrilegio ante la persona de nuestro Dios y Creador. Creo que Diego Ascunce ha entrado en un peligroso juego de jugar con el nombre que Dios mismo dice en el tercer mandamiento que nadie tome en vano ese nombre. Tomar en vano es creer que uno se puede adueñar de ese nombre, adueñarse de ese, que identifica, por supuesto, a la persona de Dios mismo. Y detrás del nombre, Jehová o Yahweh, como lo quieran pronunciar, está también la persona de nuestro Señor, que no es una persona cualquiera, no es alguien con quien nos podemos referir de una forma insincera y en una forma vulgar. Tenemos que aprender que Dios es santo, él mismo así se identifica, yo soy santo, por tanto nosotros también debemos ser santos, dice Pedro, dice también en Levítico, y Dios utilizó después de cada mandamiento levítico, yo Jehová, dando a entender que porque lo dice él, así tendrá que hacer la nación de Israel en ese caso. Ahora, Diego Ascunce no hace caso mucho al tema de lo que es este nombre bendito de Dios, y no estoy en contra ahora que nosotros no pronunciemos el nombre, no estoy diciendo eso, lo que quiero decir es que si lo vamos a pronunciar o vamos a usar cualquier otro de los nombres de Dios, que todos son santos y sublimes, cualquiera de esos nombres nosotros lo tenemos que hacer con respeto y con cordura y con entendimiento de lo que estamos haciendo. Incluso el uso que hoy se le da en muchas culturas latinoamericanas se hace fraseologías, muletillos como de exclamación por alguna situación, diciendo Dios mío, Dios santo y un montón de cosas, como si fuera que el nombre de Dios, bueno, es algo como para usarlo también en nuestra verba vernácula de donde quiera que vivamos. Y esto es peligroso, hermanos, porque es como que lo estamos tomando a Dios como alguien más de entre nosotros, que por ahí es un poco más poderoso, pero que está limitado a nuestro concepto mental y pensamiento en el corazón, y no es así. Es al revés. El propio Dios dice a través de Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Así que hay que entender que la elevada personalidad de Dios es tan superior a lo nuestro que nosotros en nuestra finitud no podemos sencillamente usar el nombre en forma literaria, así porque sí, y si usamos este nombre que sea con conciencia y con entendimiento de lo que estamos haciendo. Es muy importante esto también tomar en cuenta. Bien, vamos a ir viendo entonces, entrar un poco más a esto de la Biblia Kadosh, el material, el compilado que estoy compartiendo con el grupo. Hay materiales, como dije, de varias fuentes. Lo que he leído ayer
el código real es de Gary Sorgren, que es un experto en Nuevo Testamento, de hecho es un experto lingüista en Biblia también. No comparto personalmente todo lo que él dice sobre el tema de versiones bíblicas, pero en este aspecto ha hecho un escrito y ha hecho un material muy importante para que nosotros podamos de alguna manera abrir los ojos, pero viendo también y comentando un poco algunas cosas, vamos a ir dándonos cuenta que la Biblia, Kadosh, aunque pueda parecer súper santa y de una manera muy elevada en su lenguaje, está trastocada. Y de hecho, quiero decir algo acá y advertir que el hecho que él diga, como decía Daniel Hernández, que él diga que el Nuevo Testamento procede también del hebreo como el Antiguo Testamento, ya es una falta grave en la Biblia, en usar esa Biblia, porque como hemos ya mencionado, el Nuevo Testamento jamás ha sido inspirado en hebreo. Fue escrito en hebreo, pero no fue inspirado en hebreo y no fue preservado en hebreo. Hemos visto brevemente en el día de ayer cómo Dios preservó su idioma y hay copias desde el muy antiguo, desde el año 125 de la era cristiana, copias, en este caso de escritos de Juan, en donde se registra la versión griega. Hemos visto, incluso en el Nuevo Testamento, vemos que a Pablo se le dice, hablas griego. También se nota que Pablo hablaba y enseñaba y mostraba en el idioma griego. Y como hemos visto también, no se han encontrado manuscritos hebreos o escritos hebreos originales o inspirados del Nuevo Testamento. Grandes teólogos desde los principios del cristianismo en los primeros siglos, hablando del siglo segundo y tercero, años ciento y tanto y doscientos y tantos, han hecho investigaciones laboriosas en relación al Nuevo Testamento, pero jamás bajo el idioma hebreo, porque no existió. No hay ninguna de estas tipos copias que reclamaba Daniel Hernández o que también las reclama Diego Ascunce, y veremos algo de esto. ¿Cómo es la llamada traducción Kadosh israelita mesiánica? Así él titula su Biblia, Diego Ascunce, editada por Diego Ascunce en 2003. Quiero decir, esta versión promocionada como la verdadera traducción de las escrituras completa de estudio, sin manipular, dice, esto entre comillas, sin manipular, sin manipular. Tristemente, no podemos recomendarla. Hemos leído, se ha leído en su sitio web y tengo que concluir que el traductor no fue ningún experto, a pesar de lo que el ministerio Pluma Divina, que es la que edita esta Biblia, la que hace la promoción de esta Biblia, pregona. Así es porque vivimos en un mundo donde gente con conocimiento de unas palabras hebreas nos engañan y por lo general el pueblo de Dios no sabe refutarlos. Unos me han acusado de ser antisemítico, una acusación fea porque he observado que ciertos rabinos no conocen bien el idioma hebreo. Rabinos aquí nos referimos a gente como Daniel Hernández y Diego Ascunce y muchos otros que han florecido por ahí en el ambiente evangélico. Entonces, ¿cómo es esta publicación? La verdadera versión, si el editor no tiene un conocimiento profundo de los idiomas bíblicos, ¿cómo puede ser una Biblia recomendada si no tiene ni conocimiento siquiera bien del griego? No puedo dar una lista de todos los errores fundamentales. He aquí unos que el traductor Diego Ascunce relata en el sitio web. La Reina Valera, dice Diego Ascunce, dicen los eruditos en la materia, tiene entre 5.000 y 8.000 tergiversaciones de los manuscritos más antiguos. Error. Él está hablando de errorcitos
en la transmisión del texto griego del Nuevo Testamento, puntitos típicamente de caligrafía. Es lo que él toma como errores, no errores doctrinales, no errores textuales, sino más bien caligrafías de los manuscritos griegos que para él son un error y por eso la Biblia de él es muy superior. Número 2. La traducción Kadosh israelita mesiánica se conforma con los manuscritos del Mar Muerto, o se conforma, perdón, la Septuaginta, la versión más antigua del Tanaj y con los manuscritos más antiguos. Error. Yo leo la Septuaginta, la cual usa nombres griegos para todos sus protagonistas. María, Jesús. Me parece que el editor no puede leer la Septuaginta griega. Ahora, hay algo importante a entender acá en este punto número 2. Si Diego Ascunce se vale de la Septuaginta y se vale de los escritos del Mar Muerto, entendamos que en relación a la Biblia, los escritos del Mar Muerto tienen que ver con el Antiguo Testamento. Y recuerdo esto también, que ya lo hemos hablado en alguna otra oportunidad. Los escritos del Mar Muerto no solamente son escritos de la Biblia, y no está todo el Antiguo Testamento registrado en esos rollos. Como decíamos ayer, sí, el libro de Isaías está completo y varios otros libros también se pueden ver. Incluso hay algunos libros del Nuevo Testamento, pero no están en hebreo. Aquí hay que parar bien el oído. La Septuaginta, aunque es una versión del Antiguo Testamento muy fiel, como hemos visto, es una traducción, no es inspiración divina. Hay que entender esto y saber, es cierto que el Antiguo Testamento ha sido escrito en hebreo y dependemos de los textos masoréticos para la traducción, pero como hemos hablado en otra oportunidad y en otras charlas, los textos masoréticos fueron confirmados por los textos del Mar Muerto, que eran en el hebreo antiguo y sin vocales, pero los caracteres consonánticos del hebreo de los rollos del Mar Muerto son idénticos, prácticamente iguales a los masoréticos, que se diferencian por tener caracteres vocálicos y de puntuación. Esto es importante también que aclaremos y entendamos. Diego Ascunce, para su Biblia, que él la cree que es la más fiel, la más suprema, usa una traducción para hacer su Nuevo Testamento y su Antiguo Testamento. Se vale de ello porque es cierto que muchos conocen un poco mejor el griego, aunque Diego Ascunce, por otros escritos también que he podido leer, se nota que no tiene un conocimiento completo y acabado del idioma griego. Esto también es un problema, porque aunque hubiera querido hacer una buena traducción del griego al español en su Nuevo Testamento, tendríamos dificultades para aceptar como una Biblia fiel, porque él no conoce, y si se está valiendo de la Septuaginta para el Antiguo Testamento y se está valiendo de un supuesto Nuevo Testamento hebreo para hacer el Nuevo Testamento, entonces estamos muy complicados, hermanos, porque se están usando una traducción para armar una Biblia fiel y a la vez se está usando un, entre comillas, Nuevo Testamento hebreo inspirado que no existe. Como hemos visto ayer hablando del Código Real, no hay copias, no hay pruebas físicas de inspiración en hebreo del Nuevo Testamento. Vamos al tercer punto. Continuamos. Tercer punto. Jesús, nombre de dioses paganos, dice él, falso. Este es un mito que Jesús fue el nombre pagano de Roma, que Roma usó, perdón. De hecho, judíos por siglos habían usado el nombre Jesús. Jesús, que es la traducción del griego, antes del nacimiento del Señor. Busque en la literatura griega y se usaba solamente de judíos. Jamás los paganos usaron el nombre Jesús, que es la pronunciación griega del nombre
Jesús. Es importante también entender algo aquí. ¿Por qué tanto a Hernández como Ascunce quieren rechazar el nombre Jesús? Es por la J que lleva al principio. Aunque no creamos, hermanos, pero muchos de estos que están en el movimiento de raíces hebreas y que se creen superlingüísticos en idiomas originales, la J es todo un tema para ellos y hay que ser sincero, hermanos, esto no nos va a ayudar a ser mejores adoradores del Señor porque usemos con J o con Y o con una I si quieren hacer una I latina. Hay que entender esto. Para él, sencillamente, todas las Biblias castellanas fuera de la de él son falsas porque usan Jesús con J y usan un nombre que para él es pagano. Cristo, griego Christos, palabra también utilizada para los horóscopos en la antigüedad. Ejemplo, el Cristo de Aries, Tauro, etcétera. Esto lo dice Ascunce, por eso no hay que usar el nombre Cristo. Error. El autor no ofrece ningún ejemplo que demuestra que el nombre Christos, tiene alguna conexión en la práctica pagana, la astrología. Quinto, santo. Palabra totalmente pagana, dice Ascunce, inventada por el hombre. Error. Los israelitas habían usado el adjetivo que significa santo, hagios, es la pronunciación, pero agios es la pronunciación griega. Por siglos usaron esa palabra. Si el editor de la traducción Kadosh israelita mesiánica reclama un conocimiento de la Septuaginta y señala que su versión está de acuerdo con ella, ¿cómo explica la adoración por los serafines con las palabras hagios, agios, agios en Isaías 6:3? ¿Nos damos cuenta? La propia Septuaginta que él reclama como uno de sus textos para poder traducir su Biblia, que es griega. Obviamente la Septuaginta no es ni aramea ni hebrea, es griega. Y él reclama y no se da cuenta que en la propia Septuaginta ese nombre se utilizó por los maestros israelitas. Si se acuerdan, cuando estuvimos hablando de tema de traducciones y códices, hemos visto ampliamente que la Septuaginta ha sido hecha por unos 72 rabinos israelitas procedentes de Israel, que aunque se hizo en Egipto, pero quienes lo hicieron eran rabinos oriundos de Israel, en donde tenían copias muy fidedignas de lo que era el Antiguo Testamento en hebreo. Así que aquí Ascunce deja mucho que desear en su autoridad y conocimiento, entre comillas, de los idiomas originales o, como él dice también en su sitio web, del único idioma de la Biblia, que es el hebreo. Número 6. Hijo de hombre puede significar cualquier persona. Ben ha-Adam, hijo de Adán. Expresión utilizada para significar al Mesías. Error en esto también de Diego Ascunce. El editor demuestra que tal vez no ha leído bien la Biblia hebrea, la cual no denomina al Mesías Ben ha-Adam en hebreo, con la posible excepción del Salmo 8.4, 8.5 MT. En Daniel 7:13 hay una visión del Hijo del Hombre. Sin embargo, esta sección de Daniel fue escrita en arameo, no en hebreo. Por lo tanto, el texto original dice que es Bar Enos. A veces escrito Bar Enosh. Al hablar de arameo, sabemos que el Señor habló arameo. Entonces, es cierto que usó la forma Bar Enos. En un idioma tan pagano como latín o griego, arameo fue el idioma de la adoración
de Baal y de los dioses del Medio Oriente. He aquí la prueba de su uso de un idioma pagano. Talita Kumi, Marcos 5:41, Efata, Marcos 7:34, Abba es arameo, Marcos 14:36, lo que María le dijo, Raboni, también Juan 20:16, el sobrenombre que Jesús puso a Simón fue el arameo, Cefas, en griego es Pedro. También Bar Jonás, o sea, hijo de Jonás, Juan 21:15. De hecho, los nombres que empiezan con Bar típicamente son arameo. Por ejemplo, Bernabé, Maranata es arameo. Continuamos con el punto número 7. Viendo ya lo que hemos visto en el Código Real hecho por Daniel Hernández, hay que entender algo. No hay tal cosa como un idioma justo o un idioma malo. Uno puede pecar o adorar ídolos en hebreo, los israelitas lo hacían, y adorar al verdadero Dios en arameo, griego, latín, español, cualquier lengua. Si no es, si no es posible, bueno, ¿por qué traducir la Biblia a un idioma tan mundano como español? Es importante entender que el hecho que uno pueda tener una Biblia procedente únicamente del hebreo no nos va a hacer mejores adoradores, ni tampoco nos hará mejores delante de Dios. El que Dios haya inspirado el Antiguo Testamento en hebreo y en griego el Nuevo Testamento, uno puede en ambos idiomas pecar. De hecho, los israelitas muchas veces pecaron en hablantes en hebreo y han pecado, han idolatrado, han hecho incluso ocultismo y tantas otras cosas. De hecho, en el mismo idioma hebreo se practica la cábala y otras cosas más relacionadas al ocultismo, y no podemos decir que porque es hebreo todo es santo. O sea, caer en ese concepto es estar ignorantes de muchas cosas que la misma Biblia advierte en esto. Por eso, como decíamos también en el Código Real, y lo decimos también con Diego Ascunce, es adorar un idioma, adorar una lengua, es caer en lo más bajo en relación a las escrituras y al concepto de decir somos mejores porque ahora tenemos algo procedente del hebreo. Esto no raya hasta en una locura y en una paranoia por parte de estos editores de Biblias que a veces dejan bastante que desear también en sus conceptos doctrinales. Punto número 8. Mateo 26:2. La palabra griega es stauron, que significa estaca o árbol, no una cruz, dice Ascunce. Error. Para empezar, es clarísimo que el editor Ascunce no entendió griego, pues no había leído Mateo 26:2. En el original usa el verbo stauró, que en el griego está stauroo o crucificar. Segundo, no reconoce una palabra tan básica como stauros. Stauros es stauros, no staurón, más está equivocado sobre el significado de stauros. Sí, fue usada como estaca. Sin embargo, los griegos y los romanos agregaron parte horizontal. Es muy probable que Jesús murió sobre una cruz tradicional. A propósito, los testigos de Jehová usan este mismo truco psicológico. La iglesia le ha dicho que Jesús se murió sobre una cruz, sin embargo, fue una estaca, dicen los testigos de Jehová. Y si la iglesia está equivocada sobre algo tan importante, ¿no es verdad que está equivocada sobre el resto? Es lo que quiere dar a entender Ascunce, y al parecer tiene ciertas raíces testigos de Jehová este caballero, porque muchos de sus escritos en su página e incluso en su propia Biblia
tiene ciertos conceptos de los testigos de Jehová y pareciera que tiene cierta familiaridad con la doctrina y teología de los llamados así testigos de Jehová. 9, Apocalipsis 21:6. No debe ser yo soy el alfa y la omega, sino yo soy el alef y la tau. Error en el 100% de los manuscritos de Apocalipsis 21:6 son las letras griegas alfa y omega. El Apocalipsis fue escrito a hablantes de griego, quedando en tales ciudades griegas como Éfeso, Esmirna, etcétera, que son las iglesias del Apocalipsis, donde se nombran estas 7 ciudades de Asia Menor, hacia donde se dirigió principalmente en su origen el Apocalipsis. Aparte, esas ciudades, ninguna de ellas eran de raíces israelitas o tenían como idioma oficial el hebreo, sino el griego, y sea el común o el clásico, cualquiera de ellos, pero hablaban principalmente en griego. Eran ciudades de Asia Menor y lo que sería también Asia Occidental. La Kadosh incluye libros no bíblicos, primer libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos y un Salmo 151. Aquí un error grave también en esta traducción y que agallas. Ha agregado libros que los israelitas jamás recibieron como parte del canon de las escrituras. Los libros de los macabeos son interesantes por razones históricas, como son los autores judíos Josefo o Filón, pero no inspirados. También quita Mateo 28:19, igual que en el Código Real, con una nota que dice que fue añadido después. No hay prueba de esto y de hecho 100% de los manuscritos de Mateo 28 contienen la frase bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, si una persona, perdón, no quisiera creer en este versículo, déjele decir que lo rechace, pero no mutilemos la bendita palabra para nuestra conveniencia teológica. Hay algo importante a tener en cuenta en la primera parte de lo que leímos del punto número 10, que el hecho que la Kadosh ya ponga como libros canónicos estos 2 libros apócrifos que aparecen en las Biblias católicas normalmente, y un Salmo 151 ya es de desconfiar de esta Biblia. Otra cosa, hay que entender que en Jamnia, en el año más o menos 100 de la era cristiana, prácticamente terminaba el primer siglo, Dios hace notar, los maestros, los israelitas que hicieron el código del Antiguo Testamento y que dieron sus criterios para aceptar cuál libro y cuál no, todos eran israelitas, todos eran perfectos conocedores del idioma hebreo y también del arameo y entendían perfectamente que libros como Macabeos y libros otros como Judith, Eclesiásticos y los demás libros son incongruentes con el mensaje de la revelación divina inspirada. Aparte, tenían contradicciones serias a los mandamientos que Dios había dejado en la ley, principalmente libros como Judith y Tobías. Son peligrosísimos porque promueven el ocultismo, algo que Dios había en la ley dicho que era abominación y que nadie podía practicar. De hecho, en la misma ley, Dios le aclara firmemente y les dice y manda a los israelitas que destruyan a todos los habitantes de Canaán porque ellos tales cosas practican. Dios no quiere tener nada que ver con fetichismos, ni con nada por el estilo, ni con adoraciones y obediencia a la voz de los ángeles, que es algo que también en libros como Tobías y Judith se hace notar. El libro de Macabeos, que es un libro de historia, que se puede considerar como historia, son libros que nos hacen ver y nos muestran muchas cosas que pasaron en el periodo intertestamentario. Pero es un libro que, por ejemplo, en sus finales
está haciendo una duda. Si he hecho bien el redactado, Dios sabe, y si no, Dios me perdone. Es como dar a entender que, bueno, está bien, por ahí Dios inspiró bien, pero también puede ser que inspiró mal. O sea, este tipo de afirmaciones en un libro apócrifo no pueden considerarse como un libro, lo que sería protocanónico, un libro que es de primera línea y que puede ser canónico, sino son libros que se refieren a deuterocanónicos, de segundo orden. Son buenos para leer como historia, como consideraciones de la cultura y costumbres de la gente en el periodo intertestamentario, pero no son libros para tenerlos como autoridad divina. Bien, vamos a continuar. Seguimos con el punto número 11. Agrega un libro mormón a la Biblia. Créalo o no, la Biblia Kadosh mesiánica agrega el supuesto libro de Yashur o Yasher o Jaser, como tienen algunos más conocido el nombre. Usted no reconoce este libro en la Biblia. Bueno, es que porque el libro de Yasher no es el libro mencionado en segundo libro de Samuel 2:18, sino una falsificación. No es verdad que es un pecado gravísimo agregar nuevos libros a la Biblia, especialmente un libro elevado por la secta de los santos de los últimos días. Nos damos cuenta hasta dónde ha llegado. Ya el Código Real por lo menos mantenía los libros sagrados, los protocanónicos, pero no agrega ningún tipo de otro libro, ni sean los deuterocanónicos o libros apócrifos, y menos del mormonismo. Para Diego Ascunce, como ya les dije, tiene y suena a que está muy, de alguna manera, unido a a la teología testigo de Jehová, y ahora por lo que vemos tiene ciertos intereses con los mormones. De hecho, si usted va a su página y empieza a leer artículos de él, tiene razonamientos doctrinales muy peligrosos y flanqueados no solo a los testigos de Jehová, sino al adventismo del séptimo día y a los mormones. El hecho que él haya considerado que el libro de Jaser es un libro canónico, inspirado por Dios, no estoy en contra que usted lea el libro de Jaser. Usted puede leer también si quiere el libro de Enoch, no hay ningún problema. Todo nos puede servir para información, pero nunca tomarlo como libros de autoridad divina. Cuidado con esto. Así que si usted se está comprando una Biblia K2 o cree que está teniendo una Biblia súper y ultra santa, entonces, sinceramente, hermano, creo que estamos cayendo en algo extremadamente peligroso y estamos rayando ya con una Biblia que nos va a llevar tarde o temprano al ocultismo. Número 12 y último punto referente a la descripción de esta Biblia Kadosh. Incluye graves traducciones básicamente equivocadas. Es típico en las versiones mesiánicas, entre comillas, mesiánicas, que se encuentran una disminución de la deidad de Cristo. El Mesías en estos versículos de la Biblia Kadosh israelitas mesiánica quitan la deidad de Jesús. Y aquí quiero hablar algo que ya mencioné ayer y cuando vamos a mirar algunas comparaciones, perdón, bíblicas, vamos a notar que a veces hay cierta similitud en las versiones mesiánicas, entre comillas, que con lo que dice la Reina Valera, pero quiero que entendamos una cosa, el concepto detrás de las traducciones de Código Real y Kadosh son diferentes en el autor a lo que nosotros entendemos. Y hay que saber que estas Biblias van a ser muy peligrosas porque nos van a llevar y van a buscar que nosotros nos alejemos del Salvador, que nos alejemos de la deidad y personalidad eterna de nuestro Señor Jesucristo y también de la personalidad y eternidad del Espíritu Santo. Y esto es algo que no podemos dejar de verlo con la seriedad que corresponde. Es importante que nosotros
sepamos mirar y clarificar bien nuestro pensamiento y ver y cuidar la Biblia que vamos a utilizar. Continuemos con algunas comparaciones en relación a la Biblia Kadosh, con algunos versículos nomás vamos a ver. No voy a entrar a hacer una larga comparación de todas estas cosas porque la verdad que se hace muy tedioso viendo y a la vez un poco irritante ver la traducción de Ascunce, de llamada Biblia Kadosh israelita mesiánica. Y es importante ver algunos abruptos que hace e incluso versículos en donde agrega frases que en ningún texto masorético del hebreo, en ningún texto incluso de los rollos del Mar Muerto, que como hemos dicho corroboraron la buena calidad y estructura del hebreo masorético, que aunque son digamos, alejados a lo que fue la época de los rollos del Mar Muerto, con todo mantienen su pureza del mensaje divino. En Deuteronomio, por ejemplo, 32:43, dice en la Reina Valera: alabad gentiles a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y volverá la venganza a sus enemigos y expiará su tierra a su pueblo. Esto es lo que dice la versión, o sea, la Reina Valera. Ahora, nosotros tenemos un estimado de más o menos entre 4 a 5 renglones, dependiendo cómo está diagramado la Biblia que usted tenga, si es más chiquita, más grande la letra. Tenemos entre 4 a 5 renglones. La Kadosh, que ahora voy a leer cómo ellos mismos, entre comillas, traducen o ponen este texto, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 versos o renglones en el versículo que utilizan para hacer el mismo versículo. Todo esto que él pone en su propia página es supuestamente como él lo hizo correcto y lo va a poner en azul. Ahora, la primera parte que voy a leer es todo un agregado hasta donde dice adoren. Dice: regocíjense ustedes cielos con él cuando él traiga su primogénito al mundo y que todos los ángeles de Elohim lo adoren. Gentiles con su pueblo, se inclinen a él todos ustedes dioses, porque él vengará la sangre de sus hijos, no dice de sus siervos. Él dictará venganza y recompensará justicia a sus enemigos y retribuirá a aquellos que le odian y purgará la tierra de su pueblo. También hace ver que uno vaya a Hebreos 1:6. Ahora, desde regocíjense hasta adoren, antes de empezar con gentiles, porque la Reina Valera dice: alabad gentiles a su pueblo. Él agrega prácticamente más de 15 palabras en la introducción al versículo, considerando que esto es un versículo completo, el versículo 43. Hermanos, es mucho. Una cosa sería quizás mutilar una palabra o agregar una palabra, pero este caballero digamos, de alguna manera se atrevió a agregar muchísimas palabras desde su pueblo y se inclina a él todos ustedes dioses porque él vengará la sangre de sus hijos. Todo esto él agrega. Hermanos, es importante que entendamos que en un solo versículo que estamos mirando podemos ver el atrevimiento de agregar a la palabra de Dios que tiene este caballero Diego Ascunce. Si vamos a Isaías 7:14, voy a tratar de ver los pasajes más conocidos para cada uno de nosotros, pero en Isaías capítulo 7:14 dice: por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá, es la versión 1909, o dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. La versión Kadosh dice el mismo versículo: por lo tanto, y atiendan aquí lo que decíamos al principio, la adoración que tiene por el nombre Yahweh. La Biblia, el hebreo usa Adonai,
en el hebreo, cuando traducimos a la Reina Valera, por tanto, el mismo Señor proviene del nombre Adonai, pero Ascunce, en su fervoroso honor que da al nombre Yahweh, dice, por tanto, Yahweh mismo les dará a ustedes, pueblo, una señal. La mujer virgen, sin haber sido tocada, agrega ya también Ascunce, concebirá, dará a luz un hijo y le llamará Immanú, el Elohim está con nosotros. Todo esto de Immanú, el Elohim, es un agregado que él hace. Así que aquí nomás en un versículo tan conocido, que muchas veces hasta en Navidad citamos esa profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesús, pero hizo ya un agregado sin haber sido tocada. Esto en el original no está. La palabra virgen es suficiente para entender que fue una mujer que no tuvo o no conoció varón en la expresión bíblica. Isaías capítulo 9, versículo 6, dice en Reina Valera, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado es asentado sobre su hombro, y se llamará el admirable, el consejero, el Dios, el fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Bien, vamos a lo que dice Ascunce, según él, cómo debería ser traducido el versículo. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el dominio reposará sobre sus hombros y él será dado, y le será, perdón, dado el nombre Pele Yohetz el Gibor Abi Atzar Shalom. Imagínese una persona indocta leyendo este tipo de Biblia. Maravilla de consejero, maravilla, ya está todo agregado. Maravilla de consejero. Elohim poderoso, Padre de la eternidad, príncipe de paz. Una persona que recién entra al Evangelio, que se le predicó la palabra de Dios, entra con un tipo de Biblia de estas, hermanos, discúlpenme, pero lo vamos a confundir y no va a entender nada del concepto de lo que quiere decir Isaías 9:6. Es importante, hermanos, que entendamos que agregar a la palabra de Dios, ponerle terminologías hebreas, va a ser para confundir hasta incluso a cristianos antiguos en la fe, que ya están por muchos años en la iglesia, porque quien no conozca o no esté familiarizado con el hebreo será confundido con una Biblia como esta y que no es necesaria porque esto se convierte en una traducción y no traducción a la vez, agregando tantos hebraísmos a una Biblia para decir esto es mucho mejor. Ahora, vamos a ver un poco cómo dice Isaías 61:1, un versículo que nos habla mucho de lo que es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Dice Reina Valera, el Espíritu del Señor Dios es sobre mí, porque me ungió el Señor, que me envió a predicar a los abatidos, a atar las llagas de los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Bueno, dice la versión Kadosh, el espíritu de, y aquí otra vez es adoración a ese nombre, el espíritu de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias. Buenas noticias ya está agregado. A los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los presos y vista renovada a los ciegos para liberar a aquellos que han sido oprimidos. Ahora, es interesante aquí algo raro en la Biblia K2 que pone espíritu con mayúscula. No estoy en contra que ponga espíritu con mayúscula si se refiere al Espíritu Santo, pero el tema aquí es que en el concepto del Espíritu Santo para Ascunce, Él no es Dios, Él no viene, sino es el poder que se magnifica. Por eso les decía que tiene mucho que ver con los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová no aceptan la personalidad y deidad del Espíritu Santo, sino que es la fuerza divina y la expresión inspirada de la palabra de Dios, pero no es persona. Ascunce tiene un concepto bastante similar y nunca quiere reconocer que el Espíritu Santo es
Jehová mismo, porque es lo que él está dando a entender en su propia Biblia. Aquí vemos un aspecto muy interesante, pero vemos un cambio. Porque en Reina Valera nosotros podemos ver, y esto procede correctamente del hebreo al traducirse, es Adonai Elohim, de donde viene la traducción. Sin embargo, él echa por tierra el texto hebreo y pone ese nombre que él tanto le gusta de Jehová o Yahweh. Vamos por unos momentos al Nuevo Testamento para ver solo algunos versículos que hace Ascunce en su Biblia en relación a Reina y Valera. Mateo 1:21, un pasaje conocidísimo también para los cristianos, dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hace un comentario interrogativo Ascunce en su paralelismo. ¿Acaso este nombre significa Yahweh salva? Esto es lo que él pone como una pregunta, no como una afirmación, como que hay un interrogante bastante capcioso que quiere dar a sus lectores. Dice la versión Kadosh, ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yeshua. No dice y llamarás su nombre, dice y tú le llamarás Yeshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Entendemos? Parece la paranoia que tiene con el nombre Yahweh este caballero, pero viniendo de un griego correcto y viniendo de los manuscritos, entendemos que el nombre que aparece es Jesús, no dice Yahweh o Jesús salva o Yahweh salva, sino Jesús, nada más, que es Salvador o el que salva, pero no se refiere a que viene del nombre Jehová o que Jehová está de alguna manera prefigurado. Esto lo agregó este señor Ascunce. Así que tengamos muy en cuenta lo que está diciendo este caballero en ese sentido. Bien, vamos a mirar un versículo también muy conocido de Mateo, capítulo 3, versículo 2, donde Juan el Bautista comienza a predicar el evangelio del reino. Dice, y diciendo arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Esto dice Reina Valera. Dice Ascunce en su Biblia Kadosh, vuélvanse de sus pecados a Elohim, porque el reino de Yahweh, dice él. O sea, quiere dar a entender que tiene que estar el nombre Jehová, por ahí que conocemos más, está cerca. Entendemos dice el reino de los cielos, no dice ni siquiera un nombre de Dios. Hamajim debería, por lo menos si quiere traducir algo hebraico, poner y no Yahweh. Ahí vemos cómo ha cambiado un sustantivo, un lugar de donde viene el reino, por un nombre de Dios que ni siquiera figura en el pasaje. Bueno, aquí vemos estos gravísimos peligros que tenemos en este libro. Bueno, o en esta Biblia, perdón, que él hace. Vamos a Romanos 10:4, que después ya lo vamos a ver también en relación al código real. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para dar justicia a todo aquel que cree. Un comentario entre paréntesis a Ascunce a la declaración de Reina Valera dice, no es fin, es meta, y no es ley, es Torah, que está en el Tanaj. Eso aclara o quiere poner entre paréntesis Ascunce. La versión Kadosh de Romanos 10:4 dice, porque la meta, no porque el fin, porque la meta a la Tanaj, a la que el Tanaj apunta, es al Mesías, quien ofrece justificación a todos los que confían. Ahora, decir una meta es como que nosotros tenemos que seguir bajo la ley para llegar al Mesías. Y para poder al llegar al Mesías, recién ahí vamos a tener justificación. No hay justificación por la fe, sino hay una justificación que se está haciendo por un peregrinar hasta llegar a esa meta, pero bajo el Tanaj, bajo la ley. Ahí vamos a llegar al verdadero final, según Ascunce, como él traduce el versículo 4. Qué peligro, hermanos, tener una Biblia como esta para nuestra vida cristiana. Tengamos mucho cuidado con esto
y solo he leído algunos pasajes. Hay muchos más que podríamos utilizarlos, pero bueno, quise tratar que podamos más o menos entender por medio de algunos. Vamos a leer Dios mediante, quizás en horario de la tarde vamos a tratar de continuar con algunas cosas más en relación a las comparaciones bíblicas y vamos a ver algunas en relación al código real. Bien, vamos a continuar con lo que nos quedaba aún pendiente para poder así seguir adelante con lo que es esta exposición. Estamos con el tema de la Biblia Kadosh y ya estuvimos haciendo algunos comentarios sobre versículos entre la Reina Valera y lo que es la Biblia Kadosh. Vamos a continuar con algunos versículos más con pequeñas descripciones en referencia a esto y leeremos algunas cosas más, vamos a compartir, comentar algunas cosas más respecto a el tema de esta Biblia para ir terminando hoy la exposición referida a todo este tema, que ya no nos queda mucho y después todavía haremos unas breves comparaciones más con algunos versículos nomás entre Reina Valera y Código Real. Segunda Pedro 1:1 dice la Biblia Kadosh, aquellos que por medio de la justificación de nuestro Elohim y de nuestro Salvador Yeshua a Mashiach, en la Reina Valera se especifica este versículo de la siguiente manera. Eh, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esta última frase, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, da a entender que Jesucristo o nuestro Salvador es Dios, o sea, da como que es nuestro Dios y Salvador a la vez. En cambio, cuando nosotros miramos la Biblia Kadosh, ellos dice por medio de una justificación de nuestro Elohim, sería la traducción hebrea que nosotros tenemos como Dios, y de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach. No sé si se dan cuenta la diferencia, pero al decir de esta forma, al final, está separando. Dios es una cosa y Jesús es otra cosa, pero no Dios. Es sencillamente el que fue manifestado. Recuerden que los de las raíces hebreas e incluso tanto Daniel Hernández como Diego Ascunce creen en su cristología que la vida de Cristo y él queda como hijo de Dios, pero desde que nace de María en adelante, asciende al cielo, todo esto es normal, pero no creen en su preexistencia como Dios, de hecho, porque niegan la triunidad divina. Uno puede decir, si prefiere, de nuestro Elohim y Salvador Yeshua HaMashiach. Sin embargo, la doctrina de la deidad de Jesús sigue igual, aunque tradujéramos como pone Ascunce, pero Ascunce separa y da a entender que Jesús es otra persona aparte de Dios y que no está conjugado con Él. Y esto es el peligro y el pequeño sesgo que hace para confundir y llevar a sus lectores de su Biblia a que crean que Jesucristo no es Dios. Así que esto hay que tener mucho cuidado. Tito 2:13, que lo veremos más abajo también con el código real, la bendita consumación de nuestra esperanza que está manifestada en la Shejinah de nuestro gran Elohim y en la manifestación de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach. El original dice que es una sola persona, nuestro gran Elohim y Salvador, o nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O si se prefiere, Dios y Salvador, Yeshua o Jesús.
Esto hay que entender, Jesucristo son los dos títulos, en realidad, su humanidad y su divinidad, pero Ascunce vuelve a separar y pone como a otro personaje aparte de Dios, no que es Dios mismo. Y ahí es donde tenemos un gravísimo problema en donde él verdaderamente está buscando con su Biblia de plano echar por tierra la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto es para ir entendiendo un poco mejor. Tenemos enfrente 13 de las principales versiones castellanas de todas las 100% que se traducen. Hay muchas, varias versiones buenas, nos referimos a versiones conservadoras, en donde se dice que es Dios y Salvador Jesucristo. Esto es muy importante a tener en cuenta. Otro problema es con los libros de Esther, el cual la Kadosh presenta según su forma en la Septuaginta. Parece que el autor de la Kadosh tradujo la versión en inglés de la Septuaginta editada por Sir Lancelot Brenton. No sé de usted, querido lector, sin embargo, sino una versión por un supuesto erudito no puede traducir bien los versículos que tiene que ver con nuestro Salvador y Mesías. Entonces, de ninguna manera se puede usar una versión de esta superficialidad y falta de erudición. Con esto tenemos que entender que la Biblia Kadosh no es una verdadera traducción del hebreo. Incluso en el Antiguo Testamento, como hemos visto hoy, Deuteronomio 32, 43 y otros versículos del Antiguo Testamento en Isaías, nos damos cuenta que esta Biblia ha hecho una desfiguración del texto original, no ha traído ninguna cosa nueva, ni siquiera más purificada que la Biblia que nosotros normalmente usamos, aunque la leamos en español. Lo mismo, no es necesario saber hebreo y griego de alta escuela para entender que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Existe un problema con esta versión que es igual al famoso Código Real. El editor reclama que la Biblia entera es una traducción del hebreo original. Por supuesto, uno esperaría que el Tanaj, Antiguo Testamento, sea una traducción del hebreo. Sin embargo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego para judíos de la diáspora y por tanto hablantes de griego y para conversos del paganismo. Esto dice Ascunce. Muy pocos cristianos hablaron hebreo, entonces el Señor no entregó su palabra en un idioma ajeno, dice Ascunce. En un blog se dice que Diego Ascunce es el único traductor de las escrituras originales hebreas al español. Imagínense, o sea que ya aquí Ascunce se da por gran maestro, incluso echando por tierra el trabajo del Código Real hecho por Daniel Hernández o Dan Ben Abraham. De la traducción Kadosh israelita mesiánica. Según su testimonio, también dice, nos engañaron por milenios hasta hoy, o sea, hasta que viniera Diego Ascunce. Imagínense el foro que defienda a Diego Ascunce, como que es la única voz de autoridad ahora en la palabra de Dios y por milenios fuimos engañados. Así que aquí entramos todos. La verdad, toda una utopía la creencia de este pobre caballero. Por favor, cuando alguien dice algo de esta naturaleza, estamos tratando con una persona con ego exagerado. 3 veces he escrito en al Ministerio Pluma Divina para pedir copias digitales de los supuestos manuscritos hebreos del Nuevo Testamento. Todavía no me han respondido y no me sorprende, pues tal evidencia no existe, como lo vimos también en lo que fue el Código Real. Así que cuidado
con los que quieran leer esta Biblia como una gran Biblia, porque no es así. Si el editor de la traducción Kadosh israelita mesiánica no tradujo bien el Nuevo Testamento, uno sospecha que no tradujo bien el Tanaj tampoco. No es nuestro trabajo editar el Tanaj. Kadosh entero. Entonces leí la versión de Malaquías, pues es corto. Es lo que nos dice también un poco al autor del artículo que compartimos. Me dejó atónito que la Kadosh cambia los nombres divinos. Cuando traduce Adonai del hebreo usa Adón o Adonai. Y en español, en Malaquías 3.1, este es correcto. Y cuando traduce el hebreo, tetragramaton, hebreo, YHWH, correctamente usa Yahweh. Sin embargo, el editor es inconsistente. En 1.14 traduce Adonai en hebreo como Yahweh en castellano, lo que había pasado en Isaías, si ustedes recuerdan, Isaías 7:14 y 9:6, que vemos, y lo que dijimos al principio, que este caballero, incluso aquí estamos hablando de Malaquías, lo que más defiende es ese nombre Jehová. Demasiado se ha aferrado a ese nombre y de alguna manera quiere suprimir los otros. No es una cuestión de otro manuscrito, dice Yahweh, ni nada de es un error. ¿Qué es una tergiversación más grave que cambiar el nombre divino? Mi impresión es que el editor no leyó el hebreo directamente, sino que parafraseó alguna versión inglesa o castellana. Esto también, no solamente en este artículo, sino por otros escritores, ha sido visto que verdaderamente Ascunce ha hecho un plagio traducido al español, por supuesto, ha copiado incluso errores de otros, y esto nos da a entender que esta persona no está entendiendo lo que hizo y simplemente está buscando ser visto de los hombres. Otro ejemplo donde parece que el editor no es traductor, parafraseó alguna versión que se encuentra en Malaquías 3:7. El hebreo claramente dice que desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la habéis guardado. Lo que es leyes en la Reina Valera, aquí se expresa una escritura hebrea, en hebreo es la palabra, también se expresa una, ya les voy a mandar una imagen, pronunciada de yod. Esa es la pronunciación de la palabra que se usa en el original. No es la palabra hebrea mitzvot. La palabra original es yod, pero él trae la mitzvot y la traduce. Entonces, ¿por qué es esa la traducción de la Kadosh? Se encuentra el mismo error en Malaquías 3:22. Entonces, la pregunta es, ¿Diego Ascunce realmente tradujo el Tanaj o es la Kadosh su paráfrasis de alguna versión castellana o del inglés o inglesa? Parece que la traducción Kadosh israelita mesiánica por Diego Ascunce como el Código Real es una paráfrasis de la Biblia en castellano con varias palabras o jergas hebrea introducida para darle un tono de erudición. De esta manera, el experto, entre comillas, gana seguidores, gente que no percibe que su versión no tiene valor. Los versículos que he examinado y que se han examinado por otros, tergiversan la bendita palabra de Dios. Así que no se puede recomendar este ministerio de pluma divina, ni la enseñanza de Diego Ascunce, ni de Miguel Atalaya, su colaborador. Vamos a ver algunos versículos, tanto de la Biblia Kadosh, o sea, primero Código Real, como también la Biblia Kadosh, para entender un poco cómo han traducido pasajes, por sobre todo sobre la deidad de Cristo
y no voy a entrar a las otras doctrinas que ellos tergiversan, incluso el Espíritu Santo y otras, pero como Jesucristo es la persona central de la Biblia, es el protagonista de toda lo que es la palabra de Dios, de hecho es la palabra viva en carne, es importante que afirmemos bien nuestra fe en quien es el autor y consumador de la fe, según vemos en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Es importante que nosotros seamos responsables de en qué Cristo creemos, en el Cristo de Daniel Hernández o en el Cristo de Ascunce o en el Cristo de la Biblia, pero de la Biblia bien traducida y correctamente labrada en su revisión para nuestra fe. Así que vamos a mirar algunos pasajes y vamos a comenzar con un pasaje que ha sido siempre un problema para los sectarios, que considero, sinceramente hermanos, considero que tanto los seguidores de Dan Ben Abraham o Daniel Hernández y de Diego Ascunce son sectarios, se han de alguna manera flanqueado a un sistema doctrinal y teológico muy peligroso y en el caso de Diego Ascunce incluso hasta llegar al ocultismo. Es muy peligroso realmente tener esto porque al tener su propia, entre comillas, revelación, ya están poniendo un texto bajo el cual se fundamentan, así como los testigos de Jehová tienen la nueva traducción, la traducción al Nuevo Mundo y demás, el libro del Mormón que tienen los mormones. Todas estas sectas siempre están utilizando algo para ellos, igual que los adventistas que tienen sus escritos de Ellen White como prioridad sobre la Biblia, así que vemos que siempre tienen alguna literatura propia para fundamentar sus creencias. Así, Diego Ascunce y Daniel Hernández han hecho sus escritos, aunque los llamen Biblias, no son Biblias realmente en el sentido cristiano, sino sencillamente en el sentido pagano, entendiendo de dónde nos proviene la palabra Biblia, biblos, que es libros, entendamos que Diego Ascunce y Daniel Hernández sencillamente lo que han hecho es una paráfrasis o un, digamos, invento de escritura hebraizada para darse de grandes maestros en el mundo evangélico, que lamentamos que sean muchos los que lamentablemente han estado con ellos. Así que vamos a ver algunos de estos pasajes que por ahí nos pueden ayudar a ver los cambios que han hecho lamentablemente estas personas. Bueno, si nosotros miramos el capítulo 1 de Juan, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto lo vemos por supuesto en Reina Valera. El código real dice desde un principio era Dabar de Elohim y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim y el Dabar que ya existía. Agregado era la expresión misma de Elohim. Esto se agrega al final, era expresión misma de Elohim. Esto ya lo agrega el código real en su versión de Juan 1.1. Así que cuidado aquí. Ahora vemos que usan palabras hebreas en el versículo que a un lector sencillo que desea aprender la Biblia, este tipo de terminología lo que más va a hacer es confundirle a la pobre persona. Es importante que entendamos que algunos términos hebreos incluso no son así porque originalmente entendiendo que venimos del griego en el Nuevo Testamento, en las traducciones, se sabe que el término que se traduce como verbo viene del logos, ni siquiera de rema, sino de logos, palabra viva y el discurso personalizado de Dios, es la marca del pensamiento manifestado de Dios. ¿Y por qué es palabra viva? Porque vivo es el que la expresa, en este caso nuestro Señor Jesús. En Juan
1:1, el Kadosh dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, ya no dice Dios, atienda bien, y la palabra era Yahweh, mensajero de la palabra de Dios, no la palabra de Dios en sí mismo. Acordémonos que para Ascunce esta palabra era Yahweh, pero recordemos que él aquí está sacando a Jesús, que él era, sino que habla de Yahweh según el Antiguo Testamento como Dios uno, pero recordemos que el concepto, por eso usa en el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh, no dice con el verbo, o dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y no era con Yahweh, la palabra que se habla acá, y ahí hay una mala traducción porque el término verbo que se nos traduce en las Biblias castellanas es correcto, porque viene de la palabra logos, pero no de la palabra rema, o bueno, en el caso del Código Real, usar la palabra dabar, porque ellos provienen del hebreo, no es tan incorrecta, pero en el caso de decir palabra es venir de un término distinto al de dabar en el hebreo, si es que él tanto hubiera querido rescatar. Está bien, lo pone en español, pero recordemos que para Ascunce, al poner Yahweh, no está tampoco usando ni siquiera Dios, porque la palabra de la cual traducimos Dios en Juan 1:1 es Theos, o por lo menos se hubiera puesto Elohim, ya que quiere usar el hebreo, pero sin embargo vuelve a cambiar el nombre de Dios y coloca el nombre Yahweh, que es ese nombre tan adorado e idolatrado por Diego Ascunce. Vamos a Juan 1:18. Reina Valera dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El unigénito Hijo, esto aquí, rescaten esa frase en Reina Valera. Código Real, a Elohim nadie ha visto jamás. El juez único, acá ya no es unigénito Hijo, el juez único de su clase que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Nos damos cuenta, Hernández cambió, en vez de decir unigénito hijo, pone el juez único, una variación total y no tiene nada que ver con lo que es una traducción sana, y cambió totalmente el concepto de quién es Jesucristo. K2 dice, nadie ha visto jamás a Yahweh, no dice a Dios, no dice, por lo menos Elohim debería usar, debiera poner ese nombre. Pero el único e incomparable Hijo, quien es idéntico con Yahweh, no como Yahweh o igual a Yahweh, y está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. Ambos, tanto Hernández como Ascunce, han cambiado el sentido del versículo y han denigrado la persona o la deidad del Hijo. Porque aunque él dice, pero el único e incomparable Hijo, no está dando a entender que es solo el unigénito o como el Hijo en la deidad, sino sencillamente como el que nace incomparable entre los hombres. Ese es el concepto teológico que tiene Ascunce. Juan 14, 10 y 11. No creéis, dice Reina Valera, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Kadosh en este versículo dice, yo estoy unido con el Padre y el Padre unido conmigo. No dice que es en. La preposición al cambiarse acá hace una gran diferencia. Para Ascunce, Jesús está con, pero no es en, que cambiaría mucho porque da a entender Jesús en Reina Valera que Él es lo mismo con el Padre, son la misma esencia, que aunque estén uno en la tierra y otro, pero están unidos entre sí en la deidad.
Pero esto Ascunce no lo quiere reconocer y denigra a lo que es esta parte. También en Hebreos 1:8, más al Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Donde se llama Dios al Hijo, afirman el código real, pero del Hijo dice tu trono divino, pero no dice tu trono, oh Dios. Cambia mucho porque una cosa es darle un adjetivo al trono y otra cosa es decir de quién es el trono. Son dos cosas muy distintas y aquí es donde el código real también de alguna manera echa por tierra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Tito 2:13, que ya hemos leído la versión de Ascunce hace unos momentos, pero vamos a reiterarla para que por ahí los que nos escucharon puedan saber un poco. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, donde se nos habla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aparece en el código real de nuestro gran Dios y de nuestro libertador. Ni siquiera dice Salvador, solo libertador, Yeshua el Mesías. Kadosh, mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza que está manifestada en la Shekinah de nuestro gran Elohim y en la manifestación de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach. ¿Se dan cuenta? Ambas versiones separan, ponen a Dios en un lugar, pero Jesús es aparte. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden justificar que Jesús no es Dios. Lamentablemente es el problema que tiene. Hoy, hace unos momentos, habíamos visto 2 Pedro 1:1 y el código real, voy a leer nuevamente Reina Valera, pero nos quedaba pendiente el código real, como traduce este pasaje, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, Reina Valera, donde se hace una clara referencia a por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vertido en el código real, este mismo versículo dice, a los que por la justicia de nuestro Dios, a través de nuestro no Salvador, libertador, Yeshua HaMashiach. Así que aquí hay un título distinto, una distinción, porque también hay que entender algo que por ahí no hemos aclarado al principio y en algunas de las otras charlas que tuvimos, es que para Ascunce y para Daniel Hernández, ellos quieren hacer ver que Jesucristo viene sí, por supuesto, del cielo, pero va a venir como un libertador de los que han seguido el verdadero escrito de las fuentes hebreas que ellos, entre comillas, tienen, pero que no existen. Por eso usan el término libertador. Por eso decía en las charlas anteriores que hay que entender el concepto teológico que manejan ellos para entender por qué hicieron su traducción así, de esa manera. Terminemos esta exposición con un pasaje más de Apocalipsis que vamos a mirar, Apocalipsis 1:8. Reina Valera dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Código real, que se sobresale en su traducción a su manera, dice, yo soy el Aleph y la Tau. Dice Yahweh, Dios, el que es y el que era y el que viene, el Shaddai. Kadosh también dice, yo soy el Aleph y el Tav. Dice Yahweh, Elohim, de los ejércitos del cielo, el que es, el que fue y el que está viniendo. En estos versículos quieren mostrar en el Nuevo Testamento que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y por eso ponen y usan las palabras
principio y final del alfabeto hebreo y no la del griego. Recordemos que para estas personas, supuestamente, nuestro original en el Nuevo Testamento, el griego, son palabras muy paganas. Así que, bueno, teniendo en cuenta estas pocas comparaciones, y si fueran solo estos los únicos versículos cambiados de todas sus Biblias, entonces podríamos decir, bueno, con todo ello es malo. Ahora, el tema es que estas Biblias han cambiado muchos más versículos, y este es el peligro en el que lamentablemente se cae cuando queremos entrar a creer que somos mucho más sabios, mucho más espirituales, porque tenemos una Biblia que proviene del hebreo. Repito, como final de esta exposición, que el hebreo es un hermoso idioma y quien quiera poder estudiarlo, que lo estudie, que lo practique, que pueda hacer. Pero por favor no caigamos en la idolatría de una lengua. Quien quiera estudiar griego también es una excelente lengua, y qué bueno quienes puedan saber, para también de esa manera poder enriquecer su enseñanza, o quizás también enriquecer su vida espiritual viendo desde los originales lo que se puede decir. Pero no adoremos un idioma y no creamos que por saber elocuentemente el idioma hebreo o el idioma griego y el arameo para las partes del Antiguo Testamento que están en arameo, no creamos que por tener todo ese conocimiento seremos superiores a otros. Posiblemente tendremos más conocimientos, pero eso no nos hace superiores los unos a los otros. Aprendamos a ser honestos delante del Señor y saber que todo lo que hayamos recibido, lo hemos recibido del Señor. Nada nos distingue sobre otros, dice 1 Corintios 4:7. Entendamos que toda la sabiduría que Dios nos pueda dar y el conocimiento que podamos adquirir no es para valuarnos como mejores personas o ungidos y únicos maestros posibles para lo que podamos hacer, como cayeron lamentablemente Daniel Hernández y Diego Ascunce. Que Dios pueda guiarnos, pueda ayudarnos en su palabra. Y hasta aquí vamos terminando ya esta exposición, esperando que el Señor pueda ayudar, que con esto podamos estar con los ojos más abiertos y cuidarnos de estos falsos maestros.